pero parece que el gobierno argentino no se entera que justamente el gobierno británico está haciendo ese tipo de juego. Y el gobierno argentino responde con una postura legal, no digo a favor o en contra, simplemente que están hablando distintos lenguajes, ¿sí? Bueno, y lo que sostengo justamente es que podemos cooperar o dominarnos a través de la soberanía, pero ontológicamente la soberanía no es el problema. Acá no defiendo, simplemente repito, estoy describiendo. Eso en cuanto a lo conceptual. ¿Qué dice el derecho? Y acá sí voy a ser muy breve para que no sea pesado a los no abogados. Tenemos un sinnúmero de órganos, de organizaciones a nivel internacional, tenemos un sinnúmero de procedimientos y tenemos un gran número de remedios para solucionar estos problemas y no los solucionamos. Acá simplemente hablo de Naciones Unidas. Hoy vi en Twitter y en las redes sociales están hablando del artículo 99, el secretario general pidiendo que por primera vez activando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para pedir que haga algo con respecto a la situación Palestina-Israel el Consejo de Seguridad. Cuando él mismo sabe que esa es una postura política, porque el Consejo de Seguridad no es tan democrático, ¿sí? Y hay ciertos países que tienen el poder de veto, o sea que legalmente no va a pasar mucho. Que creo que esto, el secretario de Naciones Unidas, lo que creo que debe saber la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Pero bueno, existe una normativa en Naciones Unidas para justamente resolver conflictos, disputas territoriales, mejor dicho. Tenemos varias resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea, simplemente son ejemplos estos, ¿sí? Aquellos expertos en relaciones internacionales saben más que yo en esto, que es simplemente una serie de articulados que hablan de las relaciones permanentes y pacíficas. Y tenemos dos excepciones, que son la autodefensa y justamente el Consejo de Seguridad, que un poco ya hable el tema de esta falta de igualdad, de un modelo no democrático. Ahora, más allá de eso, tenemos replicado a nivel de derecho internacional particular. No hablo de regionalismo porque hay derecho internacional como la OTAN que no tiene que ver con una región, sino que tiene que ver con un tema, como puede ser la defensa, ¿sí? O el uso de la fuerza. Entonces mi manera de subclasificarlo es derecho internacional global, Naciones Unidas, o derecho internacional particular. Uso el vocabulario de Kelsen acá, eso es Kelsen, no soy yo, que habla de, Kelsen es muy hábil en utilizar el lenguaje, por eso habla de un tercer que él habla de derecho universal, después de hablar de derecho universal, porque la gente confunde derecho universal en Kelsen con derecho internacional, no es lo mismo en Kelsen. Es derecho internacional global, derecho internacional particular a la manera de la OEA, la OTAN, Europa, la Unión Europea, ASEAN en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos de alguna manera replican la normativa de Naciones Unidas. Tenemos en todos mediación, de alguna forma arbitraje, de alguna forma conciliación, etcétera. Y más que menos tenemos los procedimientos. E incluso en el derecho, acá no sé si lo puse, no, el derecho del mar, ¿sí? La misma corte. Y esta clasificación es mía de los remedios, la clasificación del 2017, aquellos que estuvieron. Estos órganos con distintos procedimientos pueden traer como consecuencia distintos tipos de remedios que yo clasifico en bilaterales, unilaterales y multilaterales. A manera de, a través de la autodeterminación, por ejemplo, una asociación libre o una independencia, puede ser el modelo de la fórmula Hong Kong, un leasing con garantías, puede ser abandonar directamente el territorio, o el caso de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia o el Tratado Antártico, congelar la cuestión soberana. La moraleja de la historia: tenemos varios conceptos, tenemos varios órganos, procedimientos y remedios, un menú, digo en el libro, pero no se solucionan. ¿Por qué? Y acá esto es de lo empírico, vuelvo a la filosofía del derecho, ahí está la parte de esta presentación es pura filosofía del derecho, y así que estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, porque es especulativo justamente aprender a través del público también. Uso para explicarme la metáfora que no es mía, viene de la India, la historia del elefante que por primera vez es encontrado por 6 hombres, subrayo hombres, ciegos, ¿sí? Por primera vez estos 6 hombres ciegos se encuentran con el elefante y tratan de explicarse uno a otro qué es un elefante. Entonces, no sé si la conocen, ¿la explico? ¿Sí? La explico, perfecto. Empiezan a explicarse unos a otros. Uno toca la pata del elefante y le dicen, mire, a los otros, el elefante debe tener forma circular, debe ser muy robusto, muy alto. El elefante debe tener la forma de una columna. Un segundo ciego le dice, estás completamente equivocado. El elefante debe tener forma de cuerda, tocando la cola, ¿sí? Porque la cola es mucho más fina que una columna, tiene arrugas y termina con cerdas o pelos. Entonces,
El elefante debe tener forma de cuerdo, no de columna. Un tercer ciego dice, ustedes dos completamente equivocados, el elefante debe tener forma de pared, tocando el lomo, porque es mucho más alto que una columna, parece que no es circular y no puede ser de ninguna manera una cuerda porque justamente no tiene cerdas, no está arrugado, etc. La moraleja o la conclusión de la historia. Todos de alguna forma en lo fragmentario están en lo correcto, pero por esa falta de comunicación clara están en lo incorrecto en el todo. Y a propósito me refiero a hombres, porque recién ahora parece que hay mujeres, recién ahora parece que hay gente de color, recién ahora, y después voy a hablar de la falsa inclusión, ¿sí? Porque también hay gente ciega, hay gente sorda, hay gente con capacidades distintas, ¿sí? Hoy no se habla de inclusión, se habla de moda, cuando estamos hablando de género, cuando estamos hablando de, porque lo ven las instituciones británicas, que ahora porque está de moda hablar de género o de color de piel, se está siendo más inclusivo. Incluir es incluir al diferente, ¿sí? Y todos somos diferentes. Y por eso hablo de hombres en particular y gente como Boris Johnson, obviamente, Vladimir Putin, Donald Trump, Alberto Fernández, hasta ahora lo voy a tener que cambiar por Milei muy prontamente, Imran Khan y Benjamin Netanyahu, líderes globales y distintas profesiones, un periodista, un hombre de deportes, un hombre de negocios, un abogado, un politólogo. Pueden estar en lo correcto o incorrecto, y ya no hablo acá de tendencias, vamos a asumir que están en lo correcto o incorrecto, de todas maneras visiones fragmentarias, de acuerdo a quiénes son, género, países, cultura, etcétera, y de acuerdo a qué profesión. ¿Por qué? Porque tienen justamente asumido metodología, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablo es de una visión unidimensional que estamos teniendo, y no me refiero a lo disciplinar, les voy a explicar una de mis conclusiones, porque no es solamente la disciplina. Tenemos que cambiar a una visión multidisciplinar. A eso me refiero con, no estoy ni a favor ni en contra de lo de colonial, pero sí estoy en contra de la crítica por la crítica misma. No es un tema de simplemente una nueva teoría, sino de cambiar el enfoque. No creo que sea tan complicado. ¿Y a qué me refiero? Estos son justamente la seguidilla de libros, y ahora voy a hacer alusión al último. Los pluralismos. Esto sí ya es, me animo a, y esto es un salto de fe, me animo a proponer esta teoría. Los pluralismos, hablar de estados hoy en derecho internacional público, en relaciones internacionales, ciencias políticas, es muy poco. La humanidad creo que está más que avanzada para hablar de individuos y comunidades. Obviamente muy cuidadosos más los abogados cauto como. Individuos, en positivo y en negativo en disputas territoriales. Hemos tenido el caso de la disputa por el Vigo entre Chile y Argentina, en donde un individuo, más allá de la fallida mediación o intromisión del Reino Unido, casi terminamos en guerra, aquellos que saben un poco de la historia, la intervención del Juan Pablo II, del papado, la intervención de un individuo, no fue la única, el único elemento, pero sí un elemento importante para la resolución del conflicto. O individuos en forma negativa que justamente perpetúan o crean el conflicto, ¿sí? Tenemos comunidades también. Un caso, doy este caso ahora porque tiene que ver con mi próximo libro, pero porque esta parte de la gira es en Latinoamérica. El caso de la población raizal entre Colombia y Nicaragua, las islas San Andrés, Providencia y Santa Catarina, o el caso nuestro acá, mapuche, entre Chile y Argentina en el sur. La palabra mapuche está dividida en dos, de acuerdo a ellos. Mapu, que quiere decir territorio, y che, que quiere decir ontológicamente persona, ¿sí? El mapuche real se ve como parte del territorio. No entiende, o no es que no entienda, no tiene nada que ver con la visión que tenemos eurocentrista de cómo definimos territorio jurisdiccionalmente, cómo definimos Estado a través del territorio, etc. Y este tipo de lenguaje y este tipo de cosmovisión afecta lo legal y lo político. Una salvedad: sí es momento de empezar a replantearnos el derecho en nuestras constituciones, con todas las 35 constituciones de las Américas hablan de derechos indígenas. Somos lo más evolucionado en el mundo en este momento a nivel constitucional en las Américas con respecto a las poblaciones indígenas. Pero muy hábilmente los abogados tienen a hablar de derechos básicos con respecto al territorio como agua, habitación y comida, ¿sí? No se habla del derecho a la autodeterminación territorial por obvias razones, ¿sí? Bueno, esto creo que falta un poquito. Sin embargo, la salvedad: somos abogados, cualquier palabra puede ser usada. Cuando empezó el movimiento mapuche teníamos 3 poblaciones en el sur, ahora hay más de 12 que se reconocen como mapuches, pero muchos se están arguyendo que no son mapuches. Entonces también hay que ser muy cautos. Es momento de cambiar nuestra normativa, pero es momento también de cambiarla de forma cauta, porque si no tenemos los casos más que conocidos en Argentina, las disputas por el aborto, cuando vamos del blanco al negro, ¿sí?
¿sí? Bueno, lo otro, acá uso teoría de juego. Estos estados, individuos y comunidades tienen distintos tipos de formas de actuar e interactuar y omitir actuando. Hablo de omisiones también y acciones. Estoy tratando de con el lenguaje no ser muy específico porque si no me detengo a explicar omisión, acción, distintos... Hablo de todo eso en el libro. Pero básicamente Argentina y el Reino Unido son los anfitriones en Malvinas. Ellos deciden hasta cuándo y ellos deciden cuándo tenemos disputa o conflicto. En cambio, y esto lo puedo replicar en Rusia, Ucrania, la India y Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, participantes o simplemente invitados tienen que ver con justamente el grado de acción u omisión que les permite a los anfitriones tener en la disputa. Por ejemplo, y estoy en Argentina y uso el ejemplo, para el Reino Unido los malvinenses o Falkland Islanders son participantes, tienen derecho a voz y voto, ¿sí? Pasen, siéntense, si hay asientos acá. En cambio, para Argentina la posición es muy clara, los malvinenses son simplemente invitados, no tienen derecho ni a voz ni a voto. ¿Con qué? No estoy tratando de defender una postura o la otra, es que simplemente los gobiernos británicos y argentinos saben claramente que hay una incomunicación cuando dos partes en una disputa territorial o en un futuro o en un conflicto como teníamos en el 82 están hablando en distintos niveles de acción y omisión, es imposible que nos sentemos a la mesa de negociaciones. O sea, el status quo o deadlock es más que evidente. Para aquel que estudie este tipo de temas creo que es obvio. No sé para la gente que ahora me está escuchando por primera vez, pero creo que es claro por qué no se mueve. En lo jurídico y por supuesto en lo legal. ¿Sí? Y creo que nuestros gobiernos eso lo saben, tienen expertos mejores que yo para esto, o sea que creo que han investigado un poco más el tema. Contextos. Tendemos a hablar y a explicar o lo doméstico o lo global. Insisto mucho en lo regional. ¿Por qué? Porque nosotros somos la prueba en las Américas, gracias a ese regionalismo, es que nuestros garantes tienden a ser de la región. Cuando tenemos algún conflicto o hemos tenido disputas Chile-Argentina, con Brasil, Perú, Ecuador, etc., nuestros garantes tienden a ser regionales, ¿sí? Y es una de las razones, no la única, pero es una de las razones que tienen que ver con nuestra zona, en este sentido, pacífica, ¿sí? De nuevo, podría poner más ejemplos, pero no me quiero, es otro pluralismo. Esto no es mío, esto es Goldschmidt, profesor Piombo, esto tiene que ver con sus clases. Tenemos distintas formas de ver el mismo conflicto, desde lo fáctico, lo normativo y lo axiológico, ¿sí? Cuando hablo de cooperación o dominación en el tema soberanía, es simplemente axiológico. Un Estado decide tratar al otro y respetar el principio de igualdad soberana en lo legal, porque axiológicamente ese gobierno está decidiendo ver al otro igual. Vamos al tiempo de la colonia, entre España y Portugal, o en ese momento Inglaterra, se veían como iguales en lo axiológico, ¿sí? Y eso repercutía en lo legal y en lo político. Tratado de Tordesillas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en lo axiológico, esos mismos estados no veían igual a las poblaciones indígenas, no eran personas, ¿sí? Esto no tiene que ver con soberanía, esto no tiene que ver con politarismo, esto es una decisión axiológica justificada luego en lo legal, con teorías que, bueno, un poquito ya me referí, ¿sí? Y después perpetuadas en lo jurídico, doméstico, regional e internacional. Hablo de normativo intencionalmente, esto ya voy más allá de Goldschmidt, esto es nuestro querido Eugenio Bolivia, ¿sí? Sistemas normativos. ¿Por qué? Porque el derecho no alcanza. Esto tiene que ver con grandes sistemas normativos como el derecho, pero que incluyen la religión y que incluyen la moral, ¿sí? ¿Por qué hablo en particular? No me detengo en lo legal porque ya hablé de algunos ejemplos. La religión, de nuevo, y es parte de mi investigación constante, los tres principales textos. También estoy estudiando los textos de Buda a través de sus discípulos, realmente por ellos, o los sutras hindúes, etc., porque justamente tiene que ver con las similitudes más que las diferencias. Lo normativo, ni Alá ni Dios permitirán esto que está sucediendo, porque ni uno ni el otro, en los textos más importantes abrámicos, están permitiendo justamente que los hijos de Dios, los menores o la niñez, como querramos llamarlos, sean usados como escudos humanos. Más allá de la autodefensa, lo legal de Israel, acá estoy hablando de justamente estar asesinando y prometiéndole a esos chicos que son asesinados que van a continuar su existencia a través de la o Dios. Esto no es el Torá, esto no es la Biblia, esto no es el Corán, sino lean los textos religiosos y estudien los textos religiosos. Porque esto puede hablar también del LGBT y las confusiones que hemos tenido con
el tema LGBT, esto tiene que ver con una población particular. Para aquellos que saben un poco de religión, son 12 tribus israelíes, eran solamente los levíticos o los levitas, por una razón en particular, por su trabajo con Dios que tenían que hacer. Pero no hay provisión con LGBT y este tipo de cosas que se están hablando, y las malas interpretaciones, y los que son muy buenos son los autores hebreos en esto, hebreos basados en Israel. Y por eso el Papa, y no es porque sea argentino, pero cuando él habla de ser inclusivo, no está siendo inclusivo, conoce la Biblia. Es simplemente, lo que está haciendo el Papa Francisco es simplemente leer la Biblia y explicar la Biblia y lo que dice la Biblia. No está siendo inclusivo, está explicando lo que dice la Biblia. Acá de nuevo no estoy ni a favor ni en contra del Papa Francisco, es que simplemente un intelectual pasó a ser Papa, y un intelectual que sabe lo que está leyendo. Y esto es Cossio. Otro de los pluralismos que tiene que ver con disputas territoriales, tiene que ver con modos de existencia, modos de estudiar y distintos elementos de estas disputas territoriales. No es solamente lo jurídico, un elemento, supongamos, cultural. Es lo metafísico, tiene que ver la influencia de Alá, tiene que ver la influencia de Dios, es lo natural, el cauce de un río, algún tipo de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto no me detengo porque es para aquellos que no son abogados, que no son filósofos, esto es muy, muy específico, y ya no voy a caer en explicar Cossio acá, porque ya es más complejo. Ahí lean el libro. Pero para mis amigos que hacen filosofía, justamente aplico Cossio, y lo que hago es, y obviamente cito Cossio, pero lo aplico Cossio en el marco de disputas territoriales para demostrar que en disputas territoriales tenemos elementos ideales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de pensar, una manera de abordar esto, sea desde el derecho, desde lo político, incluso científico, no es suficiente. ¿Por qué? Porque todas estas disputas tienen sí elementos racionales, que lo podemos interpretar a través del derecho, a través de la ciencia política, a través de la historia, pero tienen otros elementos que son no racionales que las ciencias no abarcan. Por ejemplo, para los argentinos, el nacionalismo o el patriotismo, que ha sido tan utilizado con el tema Malvinas, ¿sí? Mal utilizado acá, pero mal utilizado en el Reino Unido. No es solamente acá. Yo tengo la suerte de estar yendo y viniendo más de 20 años en el Reino Unido, y sé el fervor que tienen por Margaret Thatcher en negativo. ¿Pasa, Joana? En negativo. ¿En qué sentido? Yo vivo en Manchester, en el noroeste, la gente detesta a Margaret Thatcher porque destruyó el sistema social Margaret Thatcher. Ella gana las elecciones gracias a que Argentina pierde la guerra. Esto lo dije la vez anterior, pero por ahí para gente que... y esto tiene que ver con factores no racionales, ¿sí? Que nuestras ciencias no alcanzan para. Repito, no critico el derecho, repito, no critico la ciencia jurídica, pero aquellos que sostienen que ir a la Corte Internacional de Justicia a solucionar problemas saben que solucionan una parte del problema, ¿sí? O creo que sería muy ingenuo pretender que con esto solucionemos San Andrés, Santa Catarina y Providencia y la población raizal, o el tema Malvinas y los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la gente, y acá voy a ser peyorativo de nuevo, con inteligencia intelectual básica verían tres partes y se enfocarían en el estudio del derecho, ciencias políticas, etcétera, y en el territorio, en la población, en la proximidad geográfica y el principio de proximidad geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una persona que realmente quiere estudiar el tema es un poco más complejo que eso, ¿sí? Acá se necesita un equipo interdisciplinario que vaya más allá de las disciplinas. Y esto tiene que ver, tomo a ejemplo algunos pluralismos, porque esto es lo que hice es reconstruir la ficción teórica del 2017 y agregué otras partes a esa ficción teórica. Antes teníamos tres partes, ahora agregué estados que son comunistas, estados que son capitalistas, estados que tienen una oligarquía, agregué la Liga de las Gentes en vez de Naciones Unidas para justamente mostrar estos pluralismos que estoy proponiendo para analizar. Podemos hablar de otros pluralismos, simplemente por una razón pragmática elegí estos pluralismos. ¿Y cómo los estudiamos? Hablo de dimensiones, por eso la multidimensionalidad. Hablo de dimensiones lineares y no lineares. No voy a hablar de tiempo y espacio porque esto es mucho más complejo. Tiempo, esto es un poco Cossio, tiempo cosmológico y tiempo real. Espacio definido en espacio en estricto senso, como si fuera el territorio de lo legal, pero hay espacio en lo sociológico, en lo cultural. Y parece que hablamos del mismo lenguaje, no lo hablamos en las ciencias. Entonces, pero esto es un poco más detallado. Me detengo simplemente en 5 minutos más y ya termino. En las dimensiones. Putin piensa de manera lineal, vertical, ¿sí? Soy soberano o soy colonia. Ahora, la Carta de Naciones Unidas tiene una visión vertical en lo legal, ¿sí? El principio de igualdad soberana de Estados, es una u otra. Existen visiones
transversales o diagonales, como puede ser incluir o no incluir la población indígena, ¿sí? No es ni un Estado, no es ni un individuo, no son iguales exactamente el Estado, pero de alguna manera pueden tener derechos y obligaciones. Eso yo lo llamo transversal. Ahora, que es un poco más que esto, y hablo de pensar más allá de lo que tenemos a pensar. Dimensiones no lineales las llamo yo. Las pueden llamar de cualquier otra forma. Esto es pura y exclusivamente mía, esta parte. Y hablo de 4 tipos, no es una lista exhaustiva, es una lista de ejemplos. Y esto es con mi investigación constante. Me detengo en un ejemplo, el autorreferencial o referenciado. Tiene que ver con el líder mismo, ese partido político o un grupo en particular perpetuando o creando el conflicto. No vayamos a la Junta, no vayamos a Margaret Thatcher, porque esto es autorreferencial, por ejemplo, podría analizarlo de esa forma. Vayamos a África hoy. Varios de los conflictos y disputas territoriales en África, conflictos étnicos que después tienen repercusiones en lo jurídico y en lo político, tienen que ver con ex-tribus, ahora gobiernos, perpetuando o tratando de perpetuar el poder de ciertas familias.